Hoy los invitamos a ver la que será la última de nuestras participaciones en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, con el libro Confiando en la Humanidad, que al igual que el libro de la Dimensión Internacional, está disponible, de Confiando en la Humanidad está disponible para consulta gratuita en nuestro catálogo editorial catálogo.itm.edu.co. Bueno, la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es un encuentro ciudadano organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Queremos agradecer a las entidades que hacen posible el desarrollo de esta fiesta, que en esta ocasión se ha hecho, como ustedes saben, de manera virtual. Bueno, sin más, hoy tenemos entonces aquí con nosotros a Luz Dari Ruiz Botero y Caterina Zapata, coautoras del libro Confiando en la Humanidad, Iniciativas de Construcción Colectiva de Paz en Medellín 1986-2016. Les recuerdo que pueden consultarlo de manera gratuita en el catálogo del fondo catálogo.itm.edu.co. Luz Dari y Caterina van a estar conversando con Miguel Jorge Lares. Miguel nos ha pedido que él quiere presentar a las autoras, entonces yo hago una reseña breve de Miguel. Miguel es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, desde donde este momento está Miguel, desde donde nos acompaña. Es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, que tiene sede en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en México. Y en Colombia ha brindado talleres al personal de las defensorías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Barranquilla. Además, ha sido autor de diversas obras dedicadas al estudio psicoanalítico de la infancia y la adolescencia, y esas obras han sido editadas en Argentina, Colombia y México. Miguel, muchas gracias, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar conversando con ustedes en la presentación de Confiando en la Humanidad, iniciativas colectivas de construcción de paz en Medellín entre 1980 y 2016, en el marco de esta 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Esta invitación con la que he sido honrado se debe, tal como comentó Gustavo, a mi cercanía con la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, una propuesta que se genera en tierra mexicana, más específicamente en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es en el marco de ese encuentro donde hemos coincidido con compañeros y compañeras de Colombia en una preocupación mutua respecto a la violencia, pero también a los procesos de paz en Latinoamérica. He tenido el privilegio de leer el año pasado esta obra que hoy nos convoca y solicitado a escribir en esa oportunidad una brevísima reseña, tuve la oportunidad de decir que Confiando en la Humanidad es la hoja de ruta ética, exhaustiva y urgente de un viaje que inevitablemente comprometerá a quienes se acerquen a su lectura. Desde un relato apasionado y tenaz, Confiando en la Humanidad nos hace palpitar lo que todo investigador desea, que es la convergencia de la experiencia y asimismo de la interpretación. Las iniciativas colombianas en la búsqueda de la construcción de paz entre los años 1980 y 2016 en Medellín es el camino transitado por los y las autoras. En esa travesía se van visibilizando las voces y las miradas, los postergados, los desaparecidos y asesinados, que esta obra rescata para siempre del olvido y de la infamia. La puesta en diálogo de los contextos de violencia y la emergencia de acciones colectivas de paz representan el eje audaz de esta propuesta. Pero sin duda
la osadía mayor de la obra Confiando en la Humanidad es constituirse ella misma en una potente polifonía invocante, que es la que reclama hoy mismo la memoria, la justicia y la verdad para la querida y entrañable patria colombiana. Pero no quiero demorarme más, porque lo que en este día nos interesa particularmente es escuchar la voz de quienes han estado confiando en la humanidad, que tiene como autores a Luz Dario Ruiz Botero, Esperanza Milena Torres, Jorge Diego Sierra, María Alejandra Botero, Caterina Alexandra Zapata y Jimena Quintero Saavedra. Tal como anticipara Gustavo, nos acompañarán con su comentario las coautoras Caterina Zapata y Luz Dario Ruiz Botero, de quienes leeré algunos de sus antecedentes. Caterina Zapata es educadora popular y asesora educativa de las corporaciones de vivienda y desarrollo comunitario Corvideco y Monseñor Romero. Caterina se define como una apasionada por la sistematización de experiencias como fuerza transformadora de los individuos y colectivos de los diversos territorios. Es escritora, tal como hemos dicho, del libro Confiando en la Humanidad. Y Caterina dice estar convencida que la paz tiene tantos colores como maneras para tejerlas en el mundo que habitamos. Luz Dari Ruiz Botero es docente universitaria e investigadora social en temas como conflictos armados y educativos, implicaciones de la guerra en la niñez, abordaje democrático de conflictos e iniciativas de paz en Colombia, con experiencia en procesos de sistematización de prácticas e investigaciones cualitativas, coordinadora de proyectos educativos virtuales para formación a distancia y de cátedra de paz. Pases en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, autora de varios artículos y libros en temas de estudio, es integrante del grupo de investigación Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial del Colmayor. Tengo el gusto entonces de darle la palabra a una de las coautoras, a Luz Dario Ruiz Botero, para que junto con ella comenzamos a recorrer esta travesía que nos propone Confiando en la Humanidad. Luz, un gusto saludarte. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Miguel. También agradecer al Fondo Editorial por invitarnos, por habilitar y por posibilitar este espacio en la Feria del Libro. Como bien decía Gustavo, como anotaba Miguel, esta obra, Confiando en la Humanidad, es todo un viaje lleno de paradojas, un viaje que recorre más de 30 años en una ciudad de Colombia como es Medellín y que interroga a esta ciudad desde distintas preguntas, entre ellas cómo es que se ha sobrevivido, cómo es que colectivos, organizaciones y personas han hecho para resistir en esos contextos de violencia. Ese es el esfuerzo de la obra y ahí, digamos, documentamos en este trabajo de sistematización algunas de esas experiencias. Luz, ¿podrías comentarnos cómo se gesta la idea germinal de este proyecto, que como bien has comentado, resulta una experiencia nutrida de paradojas y seguramente de desafíos que se fueron presentando en el camino, así como de ciertas sorpresas también? Sí, total. Yo diría que este trabajo investigativo se gesta alrededor de una conversación entre gente cercana, gente conocedora de la ciudad, por medio de un café. Una conversación tomándonos un tinto, donde empezamos a preguntar qué se requiere investigar de la ciudad de Medellín. Y aparecen como dos asuntos. Uno, la importancia de hacer estudios de más largo plazo, que permitieran ubicar asuntos más estructurales de la ciudad, pero también el generar, como decía ahorita, nuevas preguntas en esta ciudad. No solo interrogar las ciudades desde la violencia y desde las guerras, sino desde otras preguntas, y es cómo es que ha vivido la gente.
cómo es que ha sobrevivido, cómo es que ha sorteado esos contextos tan adversos en los que se ha vivido. Y ahí es muy interesante cómo se gesta esta obra en relación a cómo se conforma el equipo, porque es un equipo que tiene distintas tonalidades y que uno podría decir, se puede aproximar a lo que César Rodríguez Garavito anota como la investigación anfibia. ¿Y eso por qué? Porque ahí se vinculan, digamos, la compañera Esperanza Torres, que llega de Pasto, está llegando a una ciudad como Medellín y está interesada en trabajar estos temas de paz y es todo un asombro, digamos, descubrir la ciudad con estas preguntas. Pero también se vinculan con intereses académicos fuertes, Alejandra Botero, una compañera estudiante del programa de Planeación y Desarrollo Social, desarrolla en el proyecto su práctica académica y descubre su gusto y su pasión por la investigación. Y tenemos además, digamos, Caterina y Jimena, dos compañeras que tienen un fuerte arraigo social, territorial, en organizaciones de las comunas y se vinculan a la iniciativa por voluntariedad, por gusto, por deseo, sin ningún tipo de mediación ni económica, ni digámoslo académica en relación a la universidad, más por el gusto de estar allí. Y Diego, el compañero Diego, que es la persona, digamos, representante del IPC, como la entidad aliada de esta iniciativa. Leyendo Confiando en la Humanidad, uno toma contacto con varias vertientes. Una de ellas, la de la experiencia que ustedes como investigadores, investigadoras, fueron transitando, pero también es dable observar una rigurosa labor de documentación sobre estos procesos de paz, muy exhaustiva y muy amplia. Esa decisión, digamos, de ir justamente recorriendo, haciendo un trabajo de búsqueda sobre cuestiones que estaban documentadas, quizás no visibilizadas, pero sí documentadas, fueron decisiones tomadas en el camino mismo de la experiencia, o ya de antemano ustedes tenían un programa de cómo elaborar este proyecto? A ver, este proyecto de investigación lo postulamos en el 2015 a la convocatoria interna del Colegio Mayor de Antioquia y ahí salió financiado. Eso ya nos dio unos recursos, unas condiciones para empezar a trabajar. En ese diseño del proyecto, digamos, como investigadores teníamos claro unas delimitaciones territoriales, espaciales y temporales. Cuando empezamos a leer el contexto, cuando empezamos a conversar con los líderes, con las lideresas, a acercarnos a las organizaciones o a levantar ese contexto por décadas mediante líneas del tiempo, eso se nos estalló, eso no pudimos mantenerlo. Y fue, digamos, momentos de tensión, porque es la presión del tiempo, porque es la necesidad, digamos, también de avanzar en el proceso, pero ahí dejamos esas presiones y nos abocamos a leer y a interpretar qué nos decían los territorios. Entonces ahí la fuerza fue leer los territorios, leer los contextos por décadas, los 80, los 90 y el 2000, el segundo capítulo que lideró la compañera Esperanza, y ese contexto fue el que nos dio pie sobre cuáles eran las experiencias a sistematizar, que eso no era lo que teníamos inicialmente establecido. Entonces en el proceso sin duda vivimos lo que la investigación anfibia nota como unos campos minados, como esa tensión entre el tiempo universitario, el tiempo administrativo, pero también el tiempo de las organizaciones. Otra tensión muy evidente que vivimos tenía que ver con la necesidad de un proceso lineal, un proceso estandarizado, fases, momentos, y eso también se reventó. La tensión también que se vivió por, digamos, movernos en ambas aguas, el ámbito académico, con las lógicas académicas, pero también el ámbito comunitario, desde compañeros y compañeras, como anotaba ahorita, donde hay otras urgencias, hay otros ritmos, hay otras maneras de comprender y de aproximarnos a los temas. También evidenciamos ahí que no podíamos utilizar una única metodología para aproximarnos a las experiencias. O sea, que para leer, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, que se creó en 1979, ahí sin duda había un esfuerzo importante por revisión documental.
y por personas protagonistas del comité, en el exilio y en el país, que sobrevivieron a lo que vivió el comité, por ejemplo. Y fue muy distinto a la manera como nos aproximamos al plan alternativo zonal, porque era más reciente, estamos hablando de 1993, 1997, y ahí estaban más protagonistas, más actores, fue menos ahí la revisión documental. Igual con Memorias en Diálogo, que era una experiencia donde además nos habíamos vinculado como colectivo. Por ejemplo, compañera Alejandra Botero, estuvo activa en plataforma Memorias en Diálogo. La profe Esperanza y yo estuvimos participando de las acciones de la plataforma. Entonces ahí el ejercicio era doble, estamos investigando con el acuerdo con el colectivo, pero además hacemos parte del colectivo. Si me permitís, Luz, voy a sumar a la conversación a la compañera Caterina Zapata para que nos comente acerca de su propia experiencia en esta labor de investigación que se llevó a cabo en Confiando en la Humanidad. Caterina, un gusto saludarte. Muchas gracias, Miguel. Pues nada, ya un poquito desde donde Dari lo viene narrando, precisamente ha sido como la posibilidad y yo diría que el título ha tenido todo que ver con esas confianzas también que se fueron generando en el equipo investigador. Había un asunto muy importante dentro de esta experiencia, y es que yo creo que a cada una y a Miguel también, que estuvo en la investigación, que por ahí, por el cuerpo, nos había pasado también todo este tema de la violencia, de la guerra, todo este asunto que nos convocaba, no era un asunto ajeno que nosotros estábamos viviendo. Entonces, junto con el interés de la sistematización de experiencias, de acercarnos a estas tres iniciativas, estaba también un interés personal, ¿no? Un interés de reconocer que nos juntábamos un grupo de personas que estábamos leyendo esta guerra y esta violencia que bien nos ha tocado desde las pérdidas, la posibilidad de construirlo desde otros escenarios. Yo creo que este texto, si de alguna manera tuviese que invitar a leerse, es que finalmente está recogida la historia y la vida de quienes han vivido la violencia y la guerra en nuestros territorios. Era muy interesante porque muchas de las que estábamos en la sistematización nos acercamos con mucha más apertura a nuestros territorios, a los lugares, conocíamos desde ahí. En mi caso, la experiencia del plan alternativo zonal, que fue donde más fuerza estuve, era reconocer que las organiza la historia de esta comuna, era reconocer toda esa posibilidad y todo ese potencial de desarrollo que se había gestado desde ese momento cuando sale el Paz, ¿no? Yo creería que Confiando en la Humanidad es la posibilidad de una, yo creo que ahí está la vida nuestra, creo que ahí está la vida de las organizaciones, la vida de las comunas, y que en gran parte también muchas cosas de las que no se pudieron narrar en el texto, ¿no? Porque no cabían, pero también porque nos fue posibilitando y dando el regalo de las personas a las que nos acercábamos y con gran apertura pudieron poner su palabra y pudieron poner su voz en esas líneas. Yo creo que hubo una tarea muy ardua del equipo, poder ser muy fieles también, no solo a eso que estábamos descubriendo de manera documental, sino también a eso que estábamos comprendiendo de las narraciones con la gente, el devolver el texto, el que se leyera, el que se estudiara, el que se devolviera. Creo que eso fue muy potencial también, que ellos aprobaran eso que estaba sistematizando. Sí, justamente a ese punto me quería referir, Caterina, ya que has dado el pie, porque es muy interesante constatar en Confiando en la Humanidad que si bien esta labor se gesta en personas que están dedicadas a la docencia, como Caterina y Luz y otros compañeros, el lugar de la docencia implica un lugar en el cual se constituye el saber y se transmite. Sin embargo, acá, en este proyecto, y de manera muy interesante, se constata que justamente abrir la posibilidad de las voces de la comunidad hace que se invierta esa posición del saber y ustedes
se ubiquen en una posición de escuchar y de aprender lo que los distintos protagonistas con los cuales ustedes entraron en diálogo les iban transmitiendo respecto de sus propias experiencias. Esta, digamos, de alguna manera, postura muy subversiva, se podría decir, en el campo universitario, porque donde el saber está bien ubicado, ¿fue consciente para ustedes, digamos, o se fue trasladando a medida que progresaban en el trabajo, esta necesidad de ustedes ubicarse en el lugar no del enseñante, sino de aquel que escucha para aprender? Cate, si me permites, anoto algo ahí. Sí. Claro. Yo creo, Miguel, con esa pregunta es que ese es otro de los campos minados que nos encontramos. Y es la desconfianza en la academia, la desconfianza en las universidades, desde las comunidades y las organizaciones. Y con toda razón, porque por muchos años ha operado un extractivismo del conocimiento y del saber de las comunidades. Entonces, una barrera, una dificultad que tuvimos tenía que ver con eso, con esa desconfianza acumulada en lo que tradicionalmente se ha hecho desde docencia o desde la investigación. Ahí creo que una ventaja que tenemos en este equipo y es que se ha bebido el equipo en su trayectoria, los autores y autoras del texto, hemos bebido de tradiciones de América Latina como es la educación popular y como es la pedagogía crítica. En esa fuente de donde bebemos, y ahí Paulo Freire, partimos de que nadie lo sabe todo, ni nadie lo desconoce todo. Entonces hay un asunto central que son los saberes y la construcción colectiva del conocimiento. Entonces la entrada a negociar con estas organizaciones, digamos definir las experiencias, a sistematizar y a documentar, pasó por explicitar qué les interesaba a las organizaciones, qué nos interesaba a nosotros como colectivo y entrar a negociar. Y además, un poco acordar cuál sería el proceso y cuál sería la ruta. Sin embargo, ahí persisten preguntas. En el caso Jimena y mío, que estuvimos más al frente del Comité de Derechos Humanos, muchas veces teníamos la sensación de quiénes éramos nosotras, digámoslo tan chiquitas, con trayectoria tan corta, para estar hablando y para estar recuperando la historia y mucho de la memoria de seres tan valientes como los que estuvieron allí, que al final terminaron dando su vida por defender la vida de otros, como Héctor Abad Gómez y como otros tantos que integraban el comité. Entonces ahí persistían las preguntas de bueno, ¿qué autoridad tenemos y desde dónde lo podemos hacer que sea coherente y que recoja eso que esos mismos colectivos les interesa que se aborde? Cate, ahí sí. Yo creo que los actores jugaron el centro de la investigación, ¿cierto? Yo creería que un acercamiento a diversos actores, ¿cierto? Desde ese acercamiento a todos los actores, yo creería que se le dio fuerza a cada una de las narrativas que iban haciendo frente a esa construcción de paz, ¿cierto? Y frente a lo que ellos iban comprendiendo. Es clave eso que anotaba Dari de los saberes, porque yo creo que unos espacios de confianza muy importantes y muy interesantes, tanto para el entrevistado, como para los grupos focales, como para, por ejemplo, en el caso del Paz, coincidíamos mucho en que nos tocó apoyarnos mucho a las narrativas de la gente y de las narrativas, porque si bien había una investigación fuerza que se había llevamos frente al Paz, también era necesario reconocer esos actores que hoy todavía vivían frente a esa experiencia, ¿cierto? Entonces yo creo que si algo tiene como fuerza la sistematización de experiencias es que la gente pueda poner su voz, es que la gente pueda reconocerse frente a eso que se está narrando, frente a esa identidad que les regala la posibilidad de trascender una experiencia. Yo creo que no era solamente narrar la guerra o la violencia, yo creo que para muchos actores también significó transformar experiencia, reconocerla. Yo creo que para muchos también, en muchos momentos de encuentros del equipo, coincidíamos en que para muchos eso estaba siendo proceso de transformación, proceso de educación popular, ¿cierto? Yo creo que eso también fue un proceso muy fuerte entre los investigadores. Claro, estaba la institucionalidad de alguna manera, estaba el Colegio Mayor, estaba el IPC, pero también estábamos las organizaciones, ¿cierto?
porque Jimena y yo estábamos también directamente en organizaciones sociales. Entonces ahí también era como cómo íbamos leyendo esos nuevos momentos de la educación, cómo finalmente con una entrevista, con un acercamiento a un grupo, a un taller, se va generando esa nueva transformación, esas nuevas preguntas, incluso cosas que se salían como por ejemplo, esto yo no lo había visto, esto yo no lo reconocía, esto no se había hecho, ¿cierto? O yo no sabía que siempre se había finalizado el documento, que fue una de las experiencias de uno de los señores de la biblioteca que participa en la biblioteca de la PIC, de aquí de la Comuna 1. Entonces era como la posibilidad de todo ese acercamiento que finalmente también nos regalara la posibilidad, texto que resta eso que habíamos ido a escuchar a la gente, porque si no tampoco tendría como sentido y fuerza. Yo creo que la fidelidad frente a esos actores era fundamental. Yo creo que se fue trascendiendo también a un punto, yo creo que la sistematización no solo da un producto de un libro, da la posibilidad de nuevas preguntas a las organizaciones, como fue el caso nuestro. Eso lo que nos generó fue unos enlaces con un montón de organizaciones que en el caso de Corvideco no conocíamos, no nos había acercado, ¿cierto? O por ejemplo a la PIC generarles la pregunta de que existía el PAS, ¿cierto? Y de que era importante que en esa biblioteca hubiese documentación acerca de ese tema. Entonces yo creo que fue todo un proceso de transformación y de educación que se fue dando con esos actores también, y yo creo que fue la experiencia del equipo compartida todo el tiempo. Yo creo que era ir al campo, eso de la investigación, Garavito, que nombras dar, la investigación acción, ¿cierto? Esa posibilidad de ir al campo y volver al equipo, ese juego de la fidelidad también de que la investigación responda a eso. A propósito de la investigación, quería comentar y pedirles a ustedes también alguna precisión, porque esta investigación que ustedes llevan a cabo invierte también y subvierte lo que uno entiende como investigación científica, en la cual un investigador está alejado de su objeto, toma distancia en una especie de ilusión de asepsia en ese estudio. En este caso, ustedes como investigadoras, lo que queda evidenciado en la obra es que ustedes mismas formaron parte de la experiencia. Y esa transformación que vos comentabas, Caterina, también se opera en los investigadores mismos. Luz, discúlpame, te interrumpí. Sí, sí. Ahí, respecto a eso, digamos, yo creo que el grupo de estudios en desarrollo local y gestión territorial de la Facultad de Ciencias Sociales del Colegio Mayor ha venido desarrollando casi desde sus inicios, 2010, justamente estamos de cumpleaños este año, un asunto de una investigación que sea una investigación aplicada, una investigación que ayude a la toma de decisiones, que ayude a la acción. Pero además de eso, una investigación que de manera explícita tiene un compromiso ético y político con la sociedad y con eso que investiga y con eso que estudia. Por eso lo más común en los proyectos que realizamos en el grupo es que son proyectos que se hacen en alianza con organizaciones sociales o comunitarias, que se hacen en alianza con otras universidades, otros grupos de investigación, y que el equipo de investigadores e investigadoras que integran el proceso incluyen estudiantes porque somos convencidos de que es muy importante la formación y desarrollar la pasión y el gusto por la investigación, que incluyen egresados y egresadas de los programas de la facultad o de otras entidades, digamos, con las que hay alianzas, y equipo de docentes. Entonces yo creo que en la conformación de los equipos desde los que se hace la investigación, pero además de las alianzas que se establecen para este tipo de investigación, investigación responsable y con una intención clara, ética y socialmente, pues juega un poco o juega muchísimo en eso que anotas, Miguel. Y en ese sentido, esa investigación cada vez lo confirmamos más. Ahorita Kate lo anotaba, cómo lo que investigamos no está alejado de nosotros y de nosotras. Cómo hay eso tiene que ver con la vida nuestra. Eso tiene que ver con nuestra trayectoria y nuestras preguntas. Y creo que también vamos ganando, pues faltará montones, pero vamos ganando en mayor reflexividad de eso que hacemos, en mayor conciencia de qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y eso para qué sirve social, académica, políticamente. Yo también creo que junto con eso
Yo creo que es muy importante esa investigación, ¿cierto? Yo creo que cuando nos juntamos a algo en común, y era también el poder sentir y poder vivir ese dolor que estaba viviendo la gente, ¿no? Y yo creería que junto a eso, yo creo que el investigador se distancia en los momentos que tiene que distanciarse, pero también se acerca porque tiene una vivencia de eso y tiene la posibilidad de transformar su propia experiencia y la experiencia de otro. Yo creería que esto ha sido una apuesta también dentro de la transformación de la investigación. Y es que yo no tengo que estar tan lejos del objeto, es que yo puedo estar dentro del objeto, ¿cierto? Y yo puedo calcular y puedo manejar ese asunto de cuándo me tengo que distanciar, pero también cuándo me puedo acercar y cuándo puedo jugar con mis emociones y con eso que me pasa por el cuerpo. Porque es muy difícil hablar de la violencia, hablar de la guerra en Colombia, sin que a muchos de nosotros no nos haya tocado. Podría ser imposible entonces hacer un proceso de investigación desde ahí. Se me ocurre una metáfora ya a propósito. Es como, digamos, una investigadora que mira en un espejo la realidad. Y al final ese espejo, parte de lo que le devuelve son partes de esa realidad con uno mismo ahí, con uno implicado en esa realidad. Bien. Hay dos conceptos importantes, me parecen, que forman parte del título incluso de la obra, que son la confianza y la paz. Y la paz es un concepto, y yo les cuento que después de haber leído Confiando en la Humanidad, y también de haberme acercado a otras iniciativas respecto de este proceso, realmente comencé también a reflexionar respecto de este concepto de paz, porque habitualmente tenemos identificada a la paz con la tranquilidad, con el reposo, con la inercia, ¿no? Como si la paz se pudiera traducir en eso, en algo que reposa, que está tranquilo, que es inerte. Y yo, con la idea que me quedo después de leer Confiando en la Humanidad, es que la paz más bien tiene que ver con una intensidad sostenida, con un continuo movimiento y con una fuerza aplicada sin pausa, ¿no? Que hay algo paradójico en eso, que es no hay paz que sea en paz. ¿Qué podrían decir ustedes? Ojo, la confianza. Vivemos cátedra de paz. Mirándolo retrospectivamente, estamos hablando de un proceso que inició en el 2015, la formulación del proyecto, 5 años. Y obviamente la distancia en el tiempo pues permite darnos cuenta de cosas que antes no eran tan evidentes. Y entre las cosas que nos damos cuenta, tiene que ver justamente, Miguel, eso que anotas de la confianza. O sea, la confianza ha sido un transversal en este camino, en este recorrido que hemos vivido, digamos, desde esta investigación. La confianza, por ejemplo, cuando nos juntamos en torno a un café de personas cercanas, personas que nos queremos, a pensar la ciudad y a pensar ahí qué podíamos hacer y desde dónde lo podíamos hacer. Y aparecen las preguntas, y aparecen los problemas, y aparece la vía para ir desarrollando en esa dirección, que son los proyectos de investigación. La confianza está cuando se conforma el equipo. Ahorita notamos la diversidad del equipo. Y finalmente ese equipo se mantiene por eso, porque hay afecto, porque hay cariño, porque hay afinidades, pero también porque hay confianza en lo que hacemos y hay, digamos, complicidades en torno a ese mundo que queremos y al que le estamos apostando. La confianza está cuando nos acercamos en terreno a las organizaciones, que además son amigos, son amigas, hemos hecho cosas juntos, con unos más, con unos menos, pero son cercanos a nosotros. Y ahí coincide y aparece nuevamente la confianza. Y vuelve y retoma la confianza cuando estamos escribiendo, cuando estamos documentando cada experiencia, cuando estamos pensándonos las líneas del tiempo para tratar de entender por décadas a Medellín en relación a contextos de violencia, pero también a iniciativas de paz. Y es la palabra, como decía ahorita Kate, de esas personas que entrevistamos, quien nos da la luz y nos da la pista de que la apuesta de esta investigación tiene que ver con eso, con la confianza en la humanidad a pesar de todo.
A pesar de la barbarie, a pesar de la guerra, a pesar de las exclusiones, a pesar de la injusticia, a pesar de la corrupción, se confía en que como seres humanos podemos avanzar colectivamente, podemos avanzar solidariamente a vivir mejor, a vivir bien o a la vida sabrosa, como dirían otros. Jate la paz. Yo creería que hubo una fuerza muy grande dentro del equipo, dentro de todas y el chico cuando nos reuníamos, y es que había una fuerza muy grande y es que la paz no significa ausencia de los conflictos. Y yo creo que eso nos posibilitó reconocer que la paz no era no tener conflictos, no tener dificultades. Incluso creería yo que si algo nos enseñaron las tres las tres iniciativas que sistematizamos, era precisamente eso. Yo creo que de ahí me quedé con que la paz tenía diversos colores y maneras de leerse, que ni siquiera yo podía dimensionar que la paz era nosotros creía, bueno, por lo menos yo cuando llegué a ese espacio, creería que la paz para mí era la armonía y la tranquilidad, ¿cierto? De poder estar bien, pero justo nos vamos descubriendo que cuando íbamos investigando el paz, que cuando íbamos investigando, que cuando nos íbamos encontrando entre nosotras habían esa diversidad de opiniones, de posturas, de maneras de leer eso, y eso nos enseñó que la paz tenía todos esos colores y que la paz tenía todas esas voces que estábamos reconociendo en esa sistematización. Entonces, que además nos implicaba una apertura y una capacidad de escucharnos y de escuchar, una capacidad de parar en una entrevista para que llegara la lágrima y el llanto, y una capacidad de guardar algunas entrevistas y algunas experiencias que otros tuvieron frente a cosas que no se querían revelar en el espacio, ¿cierto? Entonces, también eso implicaba la confianza con ese otro. Entonces, yo creería que si de alguna manera nosotros hemos podido ir asentando y fortaleciendo esa posibilidad de la paz y de la transformación, ha sido desde ahí, desde la posibilidad de escucharnos, de escuchar a la afuera y la posibilidad de confiar. Nos confiaron unas historias, nos confiaron una vida, nos confiaron la posibilidad de reconocer a otros e inclusive de silenciar lo que no tenía que salir. Cuando iniciamos el proyecto, teníamos una idea de paz, una sola, y parte de esa idea se nos argumentaba mucho en la literatura que revisábamos, todo el estado del arte y toda la revisión ahí, digamos, intensa de qué se ha producido en el tema. Cuando empezamos a conversar con las personas en terreno, cuando empezamos a ver esa diversidad de estrategias, acciones, posturas, finalmente eso también nos generó una tensión porque eso no lo podíamos como homogenizar, no lo podíamos meter en una única categoría, en un solo paquetico. Resultaba que con la paz tenían que ver los derechos humanos, tenía que ver la defensa de la vida, que no nos desaparezcan, que no nos asesinen, como también la casa digna, como también la salud, como también la educación. Pero también aparecía la autonomía y el derecho de los territorios y las comunidades definir sobre su vida. Y allá emergía la planeación del desarrollo, pero también las memorias, también las víctimas, también los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación. Entonces creo que en el equipo terminamos, y el libro de manera concreta lo anota, apostando a que hay unas paces, plurales, diversas, múltiples maneras, y que quizás parte de lo que tendremos que aprender como sociedad es a no unificarlas, a reconocerlas todas. Y ahí pensaban los zapatistas, justamente es como un mundo donde quepan muchos mundos, donde podamos vivir y estar bien. Confiando en la humanidad es confiando, según ustedes han transmitido en este libro, confiando en los poderes de la palabra y en el lenguaje, que es aquello que constituye a la humanidad fundamentalmente. Entendiendo también que ahí donde la palabra dimite, ahí donde la palabra renuncia, donde la palabra capitula, comienza el dominio de la violencia. Entonces me parece que hay un tejido interesante así entre la confianza que ustedes le otorgaron a la palabra, al lenguaje, y a esa noción de paz en un sentido multifacético, colorido, polisémico, que se ubica justo donde
la palabra permite poner un coto a la violencia, la posibilidad de hablar. Y leyendo Confiando en la Humanidad, también yo me he quedado con la idea que toda la labor de investigación que ustedes hicieron, las experiencias, el trayecto, la travesía que realizaron, que es un punto de partida, no un punto de llegada, todo eso también constituye un acto político en sí. ¿Ustedes también tienen esa misma sensación? Recordé una enseñanza de la profe María Teresa Uribe cuando nos decía que la violencia iniciaba cuando se negaba la palabra y cuando no era posible la palabra. Yo creo que en esa investigación un poco descubrimos la potencia de la palabra, confirmamos, reconfirmamos la potencia de la palabra, pero es muy interesante porque creo que no es la palabra aislada, es la palabra en contexto, es la palabra entre seres humanos y es la palabra que diría Freire, que es la palabra propia, no la palabra que se recita, no la palabra que se imita o no la palabra que dice lo que el otro espera que se diga, sino la palabra propia. Y creo que ese fue o era parte de la labor investigativa por descifrar esas palabras verdaderas, que también, como nos dice Freire, transforman el mundo. Y pues yo creo, Miguel, totalmente convencida que el ejercicio investigativo es un acto, y este es un acto político, porque reivindica una faceta, una partecita de toda esa complejidad de una ciudad como Medellín, y lo hace, digamos, poniendo la lupa en esos contextos por décadas, pero además lo hace desde las iniciativas colectivas, desde esa manera como la gente se organiza, cómo defiende, cómo reivindica y cómo hace cosas, cómo genera estrategias. No se queda esperando, no se queda, digamos, en la idea de que llegue otro a resolver los asuntos, sino que lo hace. Y por eso también, digamos, reivindica y se apropia de la importancia de por dónde se ha caminado, pero también de a dónde se quiere llegar, de qué es ese futuro que estamos soñando. Y yo creería que esta investigación no es un punto de partida ni de llegada, yo creo que es un punto más en el camino. Y eso lo podemos ilustrar con el mismo equipo que ha venido desarrollando otras iniciativas, que venía de iniciativas anteriores, con el tema que ha venido abordándose en diferentes aristas o con el trabajo en distintos territorios. La semana pasada, digamos, enviamos este informe a la Comisión de la Verdad en Colombia, porque hay una lectura y hay una preocupación de lo que ha pasado en Antioquia con defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces ahí creemos que esto que se documenta puede ser un insumo interesante para retos que esta Colombia tiene hoy en este contexto de oportunidad que se abre con el acuerdo de paz y con la labor que hace una de las instancias que se crea como la Comisión de la Verdad. Caterina, ¿quisieras agregar algo a esto que ha dicho Luz? A mí me lleva como un poquito la posibilidad de pensar en este momento en Alfonso Torres, que insiste mucho en la posibilidad de que lo político incluye una serie de valores, de proyectos, y yo pensaría que esta sistematización es eso. Yo creo que recoge la utopía de la gente, yo creo que recoge la posibilidad de la crítica, de esa posibilidad de un accionar y una transformación que se va generando con la posibilidad de la conscientización. Y yo creo que este trabajo no solo concientizó las experiencias, sino que nos hizo conscientes también y nos posibilitó tomar conciencia a los investigadores, ¿cierto? Nos pudimos concientizar desde ahí, y si eso nos concientiza y nos posibilita transformar y reconocer que hay mucho que hacer por el asunto de la violencia y de la guerra, pues ya éramos un grupito de 5 aportándole desde nuestros diferentes territorios algo diferente. Entonces yo creería que lo político me permite reconocer todo eso que transforma, todo eso que me permite a mí como sujeto reconocerme y reconocer. Entonces, por supuesto, para mí es toda una apuesta política. Bien. Supongo que en este recorrido que hicieron sobre todo en el campo mismo,
deben haberse encontrado con algunas situaciones inesperadas, algunas sorpresas. ¿Y quisieran contar alguna de estas anécdotas que formaron parte de la experiencia? Algo que ustedes quisieran particularmente recordar. Sí, yo creo que muchas cosas, yo creo que en ese espacio se rió mucho y también se lloró y también se esperanzó mucho. En el caso mío del recorrido, durante el recorrido del Paz, reconocer que uno de los señores que nos hacía la entrevista decía, por ejemplo, a mí nunca me habían vuelto a preguntar por eso, tanto que a mí ya se me había olvidado, pero me parece muy importante hacer memoria de eso que hicimos, parecía que no habíamos hecho nada. Coincidencialmente, pues al año de la investigación murió, pero fue como la sensación de recuperar esa historia y de narrarla con toda la pasión y con toda la fuerza, entre otras cosas, pues porque yo nunca me había acercado siquiera al Paz, yo ni siquiera lo había escuchado en mi comuna. Entonces fue muy interesante cómo el Señor logra narrarlo, cómo logra ponerlo, cómo logra reconocer la muerte de Silvio, que fue uno de los de ese momento, que había muerto durante pues, del proceso, en ese proceso, pero cómo él reconocía esa historia y había hecho memoria de ella y cómo lograba darle una fuerza a que se le hubiese hecho de nuevo la pregunta después de tantos años. Yo creo que esa memoria para mí fue muy, muy importante. Las reuniones del equipo de investigación las hacíamos en las organizaciones. Entonces estuvimos en el IPC en varias ocasiones, estuvimos en Corvideco, estuvimos en Casa Mía, porque también creíamos que eso era una manera de oler, de sentir, de ver los territorios donde estábamos investigando, que no lo íbamos a hacer solo desde la sala de profes del colegio mayor o las oficinas de investigación. Y justo cuando hicimos una de las tantas reuniones en Casa Mía, que es la corporación donde trabaja la compañera Jimena, eso fue por marzo, y estábamos haciendo la reunión y en un momento aparecen dos tortas. La compañera Esperanza y yo estábamos cumpliendo años. Y sin coordinar llegamos con las dos tortas a celebrar el cumpleaños. Ahí que eso fue como un acto como muy bonito, o sea, entre complicidades, afectos, amistades y posibilidades de celebrar la vida entre nosotras y con el compañero Diego. También quería anotar con las entrevistas que hacíamos a personas en el exilio por ser defensoras y defensores de derechos humanos o a hijos de personas asesinadas por ser del Comité de Derechos Humanos, un poco la indignación, la rabia que nos generaba escuchar esas historias de tanta valentía, pero también de tanto dolor. 30 años después y poder sentir las lágrimas, era imposible no conmovernos con lo que nos contaban, pero también nos volvía la pregunta de qué derecho tenemos nosotros de estar removiendo esos dolores en estas personas hoy. O sea, ¿cómo podemos avanzar más allá de remover los dolores? Entonces ahí, por ejemplo, hoy venimos, algunos de los trabajos de campo de esta investigación viene siendo también utilizada para armar otros informes en relación, por ejemplo, a defensores en Antioquia o asuntos, les decía ahorita, de la Comisión de la Verdad. Pero ahí la pregunta persiste en términos de, o sea, de cómo comprometernos más allá de generar la información con ese otro y generar esos dolores al revivir, digamos, la violencia que ha pasado por lo familiar, por lo personal en muchos de los actores. Leo algunos comentarios que han aparecido de las personas que están escuchando esta presentación. De Paula de Gainza, muy interesante este intercambio, un placer escucharlo, felicitaciones. Jaime Alberto Montoya, gracias por avivar nuestra confianza en la humanidad. Naturaleza Humana dice, investigación con sentido social, con perspectiva ética y proyección política para las paces que tanto necesita la tierrita. Felicitaciones a todos. Daniel Manjarres, excelente libro, felicitaciones. Ya estamos casi sobre el tiempo que tenemos destinado a la presentación de Confiando en la Humanidad, así que yo quisiera dejar ese tiempo
reservado para que ustedes comenten lo que deseen comentar respecto de este evento y de la salida del libro. Miguel, hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta, sí. En estos proyectos, gracias, en estos proyectos políticos de construcción de paz, la pregunta de Felipe, ¿de verdad caben todos los discursos, incluso aquellos que disienten, por ejemplo, con el acuerdo de paz? ¿Quién responde? A ver, caben todos los discursos. Creo que hay un foco que hacemos al seleccionar las experiencias. Y creo que en las 3 experiencias hay una opción por la salida negociada al conflicto armado en Colombia. En el caso del comité, esa no fue su agenda inicial. Ahí la agenda en los 80, en pleno estatuto de seguridad, era que no nos maten, que no nos desaparezcan. Luego va a ser el desplazamiento con más fuerza y luego aparece eso, más a finales de los 80, 90, el tema de la salida negociada. En el caso del plan alternativo zonal, digamos, la pregunta es la justicia, y la justicia en los territorios y las deudas históricas con un territorio como la nororiental. Mientras que en la plataforma Memorias en Diálogo, ahí son los derechos de las víctimas y además de los derechos de las víctimas, la importancia de la verdad como una disputa. Entonces yo pensaría ahí con lo que anota Felipe, y es, digamos, si esos discursos hacen parte de las disputas que hoy en Colombia son tan evidentes, y que en el caso de esta investigación, digamos, hay una opción desde las experiencias, desde el equipo de investigadoras de la salida negociada, y la salida negociada es mediante un acuerdo de paz. Sin embargo, cuando trabajamos en los territorios, nos encontrábamos con quienes no pensaban así, o sea, con esa idea de que la salida es militar, es la rendición, es el someter al enemigo, que por ese camino es que se iba a resolver el conflicto en Colombia, eso persiste. Creo que en los relatos se cuenta, el capítulo 2, que es el contexto, un poco se ilustra lo que fue la década de los 80, los argumentos en relación al enemigo interno, en relación al estatuto de seguridad y esa fuerza, digamos, ahí de estos discursos, obviamente desde nuestra postura, no avalándolos, pero sí dando cuenta de que eso existía y de que eso hace parte de una ciudad como Medellín, que vimos los resultados del plebiscito por el acuerdo de paz, la relevancia de Antioquia con el no, y que pues en esa tarea andamos, trabajando en la cultura política en aras de poder avanzar a que las diferencias, los conflictos los resolvamos por vías democráticas y no violentas. Bueno, entonces invitamos a Felipe, si no lo ha hecho, a que lea la obra, sobre todo el capítulo 2. Caterina, ¿querías agregar algo? No, no todos los discursos, depende de dónde nos situemos y qué es lo que estamos buscando. Yo creo que nos cabe todos los discursos que iban en relación a lo que nos convocaban esa sistematización de experiencias. Lo que sí es claro es que el no hoy del acuerdo de paz no significa que nos mata la esperanza, ni la ilusión, ni el deseo de poder seguir transformando la realidad de este país desde la paz. Bien, aquí me parece que ya hemos cumplido con el tiempo destinado para la presentación de este libro. Luz, ¿querías agregar algo? Quería anotar algo en la línea de lo que dice Caterina, y es que una pregunta de esta obra también fue qué tenemos que aprender como sociedad para que no se siga repitiendo la salida violenta de nuestros conflictos. Y yo creo que esta obra un poco nos refuerza eso que Cate decía, y es la confianza en que es posible, y es posible haciéndolo juntas, y es posible desde relaciones solidarias, equitativas, seguir apelando a esos horizontes y a esos sueños de país que tenemos. Bien. Entonces, invitamos enfáticamente a la lectura de Confiando en la Humanidad, a los compañeros y compañeras, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, para que, bueno, entren en esta travesía tan interesante sobre los procesos de paz en Medellín.